Perfecto, buenas tardes y buenas noches a todos quienes nos acompañan en un nuevo episodio de la serie de webinars organizadas por USFQ Law Review, en esta ocasión organizada también en conjunto con el Centro de Arbitraje de Madrid y con la participación de invitados muy especiales que nos acompañan en esta plática, porque este webinar va a tener igual un giro en comparación con lo que han sido nuestros otros eventos. No va a ser una intervención, digamos, separada, sino que los ponentes van a tener un diálogo entre sí, nos comentarán las experiencias desde distintas perspectivas y seguro que va a ser una charla muy fructífera y enriquecedora, que se ha organizado además con ocasión de la última edición de la competencia internacional de arbitraje, que tendrá lugar en los próximos días acá en la capital de Ecuador, Quito, en la Universidad San Francisco de Quito. Con este contexto, entonces, y como todos ya lo conocen, la temática de este webinar es la impugnación de laudos arbitrales, sobre todo desde la óptica del reglamento del CIAM-CIAR. Entonces, antes de pasar a esta divertida dinámica, me permitiré presentar a cada uno de nuestros ponentes y a continuación les cederé la palabra para que continuemos con lo previsto. En primer lugar, es un gusto presentar a María Paula Gijón. María Paula es abogada colegiada en Madrid y es letrada del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAM-CIAR, y de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid. Anteriormente, fue asociada en un despacho dedicado exclusivamente al arbitraje internacional. Además, es profesora adjunta en las facultades de Derecho del Instituto de Empresa, IE, y del Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, y es cofundadora del Club de Abogados Ecuatorianos en Madrid. A continuación, también es un gusto presentar a Talía Jiménez. Talía es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, con mención en gestión y liderazgo. Posee una maestría en abogacía internacional por la Universidad Carlos III de Madrid y ha complementado su formación con estudios en Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, así como en arbitraje internacional en The Russian Institute of Modern Arbitration. Su trayectoria profesional incluye experiencia en arbitraje, tanto internacional como nacional, contratación pública y propiedad intelectual. A nivel académico, fue parte del equipo de arbitraje internacional de la UPC, que se consagró campeón en el MUD Madrid 2021 y subcampeón en el 2022, donde además recibió 2 menciones de honor como mejor orador. Y también me permito presentar a Luis Tamborini. Luis es abogado por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un LLM de la Universidad de Columbia. Trabajó en equipos de arbitraje internacional en Buenos Aires, Nueva York, Washington y es actualmente asociado de Three Crowns en la oficina de Madrid. Además de asistir en la representación legal de partes en arbitrajes comerciales y de inversión, Luis se desempeña como secretario de tribunales arbitrales. Así que con base en estos antecedentes y sin más preámbulos, me permito cederles la palabra a Luis, Talía y María Paula y el escenario es todo suyo, así que muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Kevin, por la presentación y bueno, al equipo de Law Review de la Universidad de San Francisco de Quito por la invitación y este privilegio de poder estar conversando mano a mano con dos letradas del CIAM, justo en un contexto donde, bueno, el CIAM lanzó las nuevas reglas a principio de año, justamente con cambios en esto del lo que es el proceso de impugnación opcional y bueno, la posibilidad de conversar un poquito dudas o inquietudes que se le pueden presentar a los practicantes de arbitraje a raíz de estos nuevos cambios, ¿no? Y para que el privilegio no sea solo mío, están invitados todos los que están online a presentar preguntas en el chat del Zoom. Dejaremos un espacio sobre el final para abordar estas. Les pido únicamente que no las comprometamos a las doctoras, que sabemos todos que estamos a inicios de la competencia de arbitraje y que justo este webinar toca temas muy vinculados a la temática de este año. Así que vamos a intentar nosotros no adentrarnos mucho en esas cuestiones y les pido a la gente también que mida
sus preguntas en eso, ¿no? Pero, Paula, Talía, quizá para arrancar la conversación, si les parece, si pueden contar un poquito cómo es que se creó el CIAMSIAR, por qué es que se creó, a modo de introducción, así ya nos vamos poniendo en tema. Claro, Luis. Bueno, en primer lugar, igualmente, muchas gracias a la Universidad San Francisco de Quito por la invitación. Vamos a comentar un poco acerca de cómo es que nace CIAMSIAR. Y es que la historia de CIAMSIAR como tal se remonta más o menos al año 2017, año en el que nuestras cortes fundadoras, es decir, la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Española de Arbitraje y la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje deciden pues aunar sus esfuerzos para formar la Asociación para el Arbitraje Internacional de Madrid. Su objetivo, tal y como pues establece el nombre, es tener una sola voz arbitral que se proyecte desde Madrid hacia el mundo para consolidar a Madrid como un foco para el arbitraje internacional. De esta manera, las Cortes fundadoras y su socio estratégico, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, pactaron derivar toda su actividad internacional, es decir, todos sus casos internacionales, al Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, introduciendo pues disposiciones finales cada uno en sus respectivos reglamentos para que se permita este tipo de reenvíos. Este proyecto, que nació de esta idea en el año 2017, se materializó el 1 de enero del 2020, fecha pues en la que el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAM, comenzó sus funciones. Ahora bien, este año ya no somos solo CIAM, ya que desde el 7 de marzo del 2024 somos CIAM-CIAR, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y Centro Iberoamericano de Arbitraje. Esto debido a que en esa fecha se firmó una alianza estratégica con el Centro Iberoamericano de Arbitraje, que pues CIAR es una organización, en todo caso, que fue creada en el año 2015 y que nació del mandato de las cumbres iberoamericanas de jefes y jefas de Estado y de Gobierno, así como de diversos colegios de abogados de Iberoamérica. Esta alianza nace, Luis, de una realidad, y es que en todos los arbitrajes internacionales que se realizan en el mundo, aproximadamente el 25% de estos tiene partes iberoamericanas. Y estas partes deciden llevar sus disputas a sedes que son más costosas, con diferentes idiomas y con diferentes ordenamientos jurídicos. En ese sentido, CIAMSIAR nace y se une para hablar con una sola voz a Iberoamérica y presentarse pues como una opción viable para el arbitraje internacional. Muy bien, mira, justo sí, el tema sobre todo para Latinoamérica en lo que es arbitraje, el tema de costos es una preocupación cada vez más creciente. Ahora mencionabas que desde el 2020 está el CIAM y si entiendo bien, desde el 2020 es que estaba la posibilidad de impugnar opcionalmente el laudo. Entonces, quería consultar un poquito por qué es que estaba esta idea de la impugnación opcional del laudo y puntualmente en qué consiste. Efectivamente, como mencionas, desde que nació CIAM en el año 2020, específicamente en el apartado octavo, artículo 56, si no me equivoco, se regula ya la impugnación opcional del laudo. Lo que ha sucedido es que ahora en nuestro reglamento del 2024 se ha implementado el anexo 4, en el cual se ha desarrollado a mayor profundidad este procedimiento. Y ahora, ¿en qué consiste? El procedimiento de impugnación opcional del laudo surge, pues, de que una de las principales desventajas del arbitraje, esto a vista de los usuarios, es que no siempre se quiere un one shot, y esta es la manera de evitarlo. De esta manera, las partes pueden acceder a este procedimiento mediante un pacto expreso y luego ser invocada por una infracción manifiesta de las normas sustantivas aplicables o por un error manifiesto en la apreciación de los hechos. Cuando este procedimiento se pacta, el Tribunal Arbitral del Arbitraje Principal emite un borrador del laudo, el cual puede ser impugnado y sobre el cual el Tribunal de Impugnación deberá decidir. Este procedimiento toma aproximadamente un plazo de 45 días, lo cual indica que es eficaz y sin dilaciones y permite a las partes tener una vía adicional de revisión que refuerce la seguridad jurídica y sobre todo la posibilidad de ejecución del laudo arbitral. También es importante tener en cuenta qué es y qué no es impugnable. Brevemente, todo lo que es susceptible de anulación no es motivo de impugnación.
Por ejemplo, en nuestra ley de arbitraje de España, según lo que establece en el artículo 41, se establecen unas causales de anulación, como por ejemplo la falta de capacidad de las partes o la invalidez del acuerdo arbitral, pues estos son temas que no se pueden impugnar. Otro ejemplo, y en este contexto que hemos sido invitados por la Universidad San Francisco de Quito, hablando de la ley de arbitraje y mediación, en concreto su artículo 31, pues no se podría llevar a impugnación temas como que no se haya citado legalmente con la demanda o que el laudo se refiere a cuestiones que no son sometidas a arbitraje o que hayan irregularidades al momento de la designación. Todos estos temas pues se tendrían que ver mediante un proceso de anulación del laudo. Nos limitamos entonces, si entiendo bien, a cuestiones de fondo en cuanto a apreciación de hechos y entendimiento del derecho, pura y exclusivamente, dejando al lado, como decís, eh, cualquier motivo que podría dar lugar a la nulidad del laudo. Ahora, mencionaste el concepto de borrador de laudo y si entiendo bien, ese fue uno de los cambios que introdujo la versión del 2024, ¿no? Y mi duda era justamente por si ya teníamos previsto la posibilidad de impugnar opcionalmente el laudo en 2020, ¿cuáles fueron puntualmente los cambios del 2024 y qué motivó, digamos, llevar adelante esos cambios? En primer lugar, en el reglamento del 2024, como mencionas, se introduce esta definición del borrador del laudo. Es decir, en el arbitraje principal, lo que se emite es un borrador del laudo como tal, el cual solamente se puede convertir en un laudo definitivo si es que expira el plazo para impugnarlo, si es que el centro inadmite la impugnación o si es que el tribunal de impugnación desestima esta impugnación. En segundo lugar, yo considero de que otra de las modificaciones que se han introducido es que no se restringe la aplicación del procedimiento de impugnación al laudo final, ya que en el anexo 4 únicamente se hace mención al laudo, lo cual indica que puede ser tanto para laudos parciales o laudos finales. Y en tercer lugar, pues una de las consecuencias que también lleva acudir a este procedimiento de impugnación es que en el reglamento 2020 las partes acordaban no instar a la ejecución mientras dure la impugnación, pero que este procedimiento no impedía que las partes ejerzan la acción de anulación del laudo ante los tribunales. Ahora bien, en el reglamento del 2024 se establece claramente que el borrador del laudo no tiene eficacia de cosa juzgada ni fuerza ejecutiva y que tampoco es susceptible de ejecución o de acción de anulación hasta que este borrador del laudo se convierta como tal, como un laudo definitivo. Es decir, elimina el riesgo de que alguna parte, mientras está transitando el recurso de impugnación, se presentara ante juzgados locales pidiendo la nulidad. ¿Entiendo bien? Sí, Claro, Claro, totalmente. solo un pequeño matiz de las discusiones cuando se estaba reescribiendo este artículo fue la idea de que aunque las partes se comprometan a no llevar a nulidad ese laudo, igual está corriendo un plazo procesal que al menos aquí en España puede agotarse. Entonces no es solo una cuestión de que las partes pacten. No vamos a anular el laudo mientras se impugna, pero es ya una cuestión de que los plazos procesales de la ley de arbitraje claro, siguen corriendo. claro. La nueva versión entonces nos da claridad en que no tenemos laudo, es un borrador y se convertirá en todo evento en laudo final una vez que transitemos la etapa de impugnación o que se venza el plazo para impugnar y nadie lo haya hecho. Correcto. Muy bien. Sí, sí, Luis. También a nosotros nos gustaría saber como institución arbitral, como desde tu experiencia, desde tu óptica, ¿qué opinan las empresas sobre esta figura, sobre la impugnación opcional del laudo? Si es que ven esto en todo caso como una necesidad o como una opción que les da más seguridad en el procedimiento arbitral. Sí, a ver, esto es una cuestión, ¿no? Esto de qué se prioriza, si la finalidad del laudo, del arbitraje, o llegar a un resultado justo, que muchas veces implica la posibilidad de revisar y seguir ahondando un poco en la cuestión para llegar a un resultado más preciso. Yo sobre este tema, justo con todo esto de la impugnación del laudo y esta discusión que vamos a tener para el webinar, estuve repasando un poco encuestas que se hacen todos los años, vieron sobre distintas temáticas de arbitraje y hay algunas puntuales respecto a temas de apelación más bien, y hay que tomar un poco con pinzas el resultado de estas encuestas porque muchas se refieren a la posibilidad de apelar ante cortes nacionales, que es distinto a lo que prevé el reglamento del SIAM, donde mantenemos
el proceso revisorio dentro de la institución, con las ventajas que eso puede traer. Pero justamente, por ejemplo, en el 2015, la encuesta que hizo White and Case con la Universidad de Queen's Mary habla, por ejemplo, que un 17% de las personas encuestadas mencionó que la falta de un mecanismo de apelación era una de las peores características del arbitraje. Claro, mencionamos 17% y quizá parece poco, pero muestra un poco la pluralidad de visiones que hay sobre el tema. Ahora, curiosamente, cuando el grupo se focalizó en los in-house counsel, ese grupo puntual mencionó como el tercer motivo más elegido respecto de la peor característica era la falta de un mecanismo para revisar el laudo, ¿no? Como hacer una apelación. Claro, cuando nos vamos del grupo de in-house y se le pregunta a la totalidad de los encuestados, el 77% más o menos dijo no estar a favor de mecanismos de impugnación. Pero no, esto muestra un poco también la pluralidad de visiones que hay sobre el tema, ¿no? Los resultados se mantienen más o menos constantes. En el 2018 también un 14% mencionó que la falta de impugnación era una de las peores características. Dos encuestas muy particulares de esto las hizo Brian Cave, Leighton Peisner. Tienen una encuesta puntual sobre la posibilidad de apelar en el arbitraje y ahí el 70% más o menos dijo que la posibilidad de apelar lo haría menos atractivo. De nuevo, estamos hablando de apelar ante cortes locales, con los tiempos y costos que eso implica. Pero el 72% también respondió que en aquellas instituciones o industrias donde esta posibilidad de apelar los laudos ya está instaurada desde hace tiempo y hay una práctica habitual a llevarla adelante, no lo tocaríamos eso. Se da en el arbitraje deportivo ante el CAS, se da para temas de commodity en el FOSFA-GAFTA de Inglaterra. Quiere decir que hay también una mentalidad un poco abierta a ver con buenos ojos para aquellos casos donde ya existe esa posibilidad, bueno, respetémosla. Como sabemos, hay algunas jurisdicciones que también la ley local prevé la posibilidad de apelar laudos. Sin ir más lejos, el English Arbitration Act del 96 prevé eso, y en una de las encuestas sobre si ameritaba o no quitar esa potestad, esa posibilidad de apelar, el 67% mencionó que no la sacaría, dejaría eso. Y varios mencionaron que justamente esa era una cualidad que hacía popular a Londres como sede de arbitraje. Puede estar más o menos de acuerdo. De nuevo, lo que muestra es que justamente hay muchas visiones sobre si apelar la posibilidad de apelar es algo atractivo o no. Y creo que habla bien de instituciones donde al menos dan la opción, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, según entiendo el reglamento del CIAM, es opcional, las partes es un servicio que el CIAM presta y estará en las partes ver si lo eh, aceptan o no, si lo quieren tomar para sus casos. Mismo en Singapur también me parece que hablábamos de legislación local, creo que desde el 2020 anda dando vueltas más o menos una propuesta también para permitir la apelación en arbitrajes, medio copiando un poco la postura del English Arbitration Act. En fin, hay un atractivo que ve la industria en esto. Parecería ser un porcentaje menor cuando se les pregunta puntualmente a la gente, anda entre el 15 y el 20%, pero es un 15 y el 20% que va a ver con buenos ojos, bueno, la posibilidad al menos de aceptarlo. Y después en tema de experiencia personal, si se quiere, yo creo que ahí me encuentro con dos visiones también. Los clientes que están quizá más habituados al arbitraje entienden ya cómo funciona el mecanismo de esto del one shot y no lo ven necesariamente con malos ojos ni les asusta. Quizá los clientes que no están tan habituados a arbitraje y escuchan que va a haber un tribunal que va a decidir la cuestión y lo que dice es regla santa, salvo que haya un número limitado de motivos para impugnar por nulidad, eso a algunos les llama un poco la atención
y quizá ven con mejores ojos esto de, bueno, la posibilidad de que se pueda revisar en todo caso lo que haya hecho este tribunal, sea de 3 árbitros o de árbitro único, ¿no? Esa es un poco lo que estuve viendo y lo que veo de algunos clientes. Es bastante interesante ver cómo surge este tipo de polaridad, en todo caso, en las posiciones respecto a qué consideran las empresas, qué consideran los usuarios sobre este tipo de mecanismos de impugnación. Eh, ¿Consideras tú o crees que en este caso las empresas, los usuarios estarían más preocupados por la duración del proceso de arbitraje, especialmente pues con la posibilidad de impugnación, porque pues toma aproximadamente 45 días más, o crees que valoran más la posibilidad de corregir posibles errores en la decisión de un laudo? Mira, es una buena pregunta. A ver, yo creo que en el arbitraje se están dando dos preocupaciones principales que son costos, sobre todo, porque no es barato, la verdad, ir a arbitraje, pero crecientemente el tema del tiempo comienza a ser una preocupación más grande. eh, y yo creo que todo va atado un poco a la previsibilidad, ¿no? Que den las reglas sobre cuánto tiempo adicional estemos hablando. Es decir, si el reglamento es claro en cuanto a que son 45 días y serán 45 días, pero también puede haber un margen de dudas respecto a plazos para la constitución del tribunal de impugnación. eh, ¿Qué pasa si el tribunal de impugnación llama a que haya audiencias o no? Son todas cuestiones que a alguna parte le puede llegar a llamar un poco más la inquietud, esto de hasta qué punto las reglas me permiten a mí entender si entro en este juego de la impugnación opcional, de cuánto tiempo más estoy hablando, ¿no? Yo creo que la práctica de cada centro y cómo el centro también ayude y esté encima de lo que es el proceso de impugnación va a traer tranquilidad a las partes de que es un proceso acelerado, si se quiere, o eficiente en cuanto al uso de tiempos, y eso puede poner en la balanza un poco más de peso en esto de, bueno, voy a tener la posibilidad de corregir cualquier error, sea de derecho o de hechos que haya hecho el tribunal, pero sí siento que es una preocupación hoy por hoy el tema de los tiempos, ¿no? Eh, de nuevo, el mecanismo clásico, si se quiere, en lo que es arbitraje y el approach que tiene en cuanto a política pública la ley modelo, la Convención de Nueva York, medio que prioriza esto de alcanzar un resultado final lo más rápido posible y quizá limitar un poco las opciones de revisión. Muchas jurisdicciones, por más que haya un error de derecho en el laudo, no por eso lo van a anular, lo cual da un poco esta pauta o esta impresión de que en el arbitraje se prioriza un poco más el llegar a un resultado final por encima de si ese resultado final quizá es lo más justo o correcto posible. Eh, pero no, yo solo veo como una ventaja el tener la posibilidad, ¿no? En definitiva, el arbitraje es un animal de consentimiento y si se le da a las partes esta posibilidad de consentir en tener un mecanismo para revisar o impugnar internamente un laudo por este tipo de motivos, no veo por qué verlo como un defecto. Y en definitiva será después el mercado el que dice si lo toma o no esta oferta que le dan los centros, ¿no? Pero en principio siento que se vería con buenos ojos. Eh, y quizás yendo un poco a lo que ofrece, ¿no? El centro en esto de lo que es la impugnación. Estuve repasando un poco por la competencia de arbitraje que se viene y también por el webinar y para interiorizarme ahora que estoy en Madrid en lo que ofrece el CIAM, un poco en lo que es el reglamento y el anexo 4 sobre todo, ¿no? Y por lo que estuve viendo acá, el anexo 4 prevé la impugnación, la resuelve un tribunal de 3 miembros que lo va a designar siempre el centro. Y mi duda es qué motivó el cambio respecto a la versión anterior en la que, según entiendo, cada parte elegía un miembro y estos elegían al presidente. Creo, Paula, que me querés contestar Ahí vos, pero estoy. estás muteada. Ahí está.
Ahí voy. Que contestando a tu duda, la respuesta va atada a la preocupación más grande que acabas de exponer, que es el tiempo. El problema con permitir que las partes designen sus propios árbitros para la impugnación es que generalmente nos tomaría alrededor de un mes tener un tribunal de tres. Entonces ya te alarga el proceso de impugnación, que ya de por sí tiene la desventaja que alarga un poco, te lo alarga mucho más. Entonces, al obligar que la impugnación sea directa, perdón, que la designación sea directa, que el centro designe directamente, ahorras muchísimo tiempo y lo que harías en un mes entre que las partes designen sus coárbitros y luego esos coárbitros a un presidente, puedes hacerlo en una semana con el centro mediante designación directa. Aquí también quisiera señalar que en el nuevo reglamento hacemos una diferenciación entre el nombramiento de un árbitro y la designación. Cuando el centro nombra un árbitro, debido a que previamente se le hizo un check de conflictos y la comisión le eligió, no se lleva a cabo un proceso de confirmación, por lo que es un one-stop shop, digamos, a la comisión. Cuando son las partes las que designan, luego el centro debe hacer ese mismo conflicto y llevar a confirmación. Entonces, así se les dé un plazo de 2 días a las partes para designar a sus coárbitros, ya tienes el proceso de confirmación que alarga sí o sí el, el procedimiento en general. Entonces, por ese motivo, se cambió y obligadamente el centro designa directamente a los tres árbitros que componen el tribunal de impugnación. Ahora, este estudio que hace el centro del conflict check, creo que le dijimos, de los candidatos. Me imagino que los potenciales candidatos deben revelar cualquier conflicto de interés que pueden tener y eso también es enviado a las partes para que se expidan al respecto, o las partes no tienen, digamos, ningún rol en lo que es la constitución eventual de este tribunal de impugnación. En los procesos de designación directa en general, lo que ocurre es que el centro realiza un conflict check y ese conflict check, digamos, los resultados se pasan a la comisión de designación que designa directamente. Luego las partes tienen un periodo corto de tiempo para presentar comentarios, pero digamos, ese nombramiento no está sujeto a otra revisión por la comisión. No vuelve a la comisión. Claro, claro. Y lo que se le presenta a la parte para comentarios es directamente el nombre de los tres que serían parte del panel. Eh, Exacto. ok, ok. Y me imagino Los árbitros eventualmente que ya habrán nombrados. suplentes por parte en caso de que haya alguna objeción de ambas partes, por ejemplo, a un candidato, tendrán ya listo el centro algún suplente, ¿no? Claro, siempre tenemos candidatos de reserva. En todos los casos de designación directa, desde Secretaría presentamos varios candidatos y la comisión elige un árbitro y un candidato de reserva en esos Y, y, casos. y hasta qué punto las partes pueden quizá modificar el En mecanismo, puridad porque no pueden, no pueden. quedaría una recusación. Ok, ok, Sí, 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 sí. ok. Ese es nuestro sistema de nombramiento de designación directa. Y en cuanto a los criterios de designación que aplica el centro para estos tres candidatos, me imagino se replican un poco los del tribunal arbitral. Por ejemplo, el tema de nacionalidad, ¿no? Que se prevé para el tribunal que el presidente no sea de la misma nacionalidad de las partes. ¿Eso es idéntico para este tribunal de impugnación? Sí, con algunas, digamos, con algunos matices que son necesarios en este tipo de caso. Entonces, por supuesto, se buscan candidatos idóneos con las especialidades técnicas necesarias. Si bien, debido a que se trata de un procedimiento novedoso que requiere agilidad, sí que se busca un grado de confianza, digamos, de trial and tested, que tal vez no se buscaría para un caso normal. Es un poco como los arbitrajes de emergencia. Tienes tus estándares, pero es un estándar un poquito más elevado de confianza, porque al final es un poco una novedad procesal que hay que resguardar, digamos.
En cuanto a la Y nacionalidad que me sí, preguntabas, efectivamente aplican las mismas reglas generales del anexo 1 para la designación y del reglamento. Entonces, tendría la nacionalidad diferente a las partes. porque hay un presidente de este tribunal de impugnación, y lo pregunto porque no lo vi tan explícito en las reglas, pero me imagino que al ser un panel de tres, habrá alguien que ejerce la figura del presidente. Esto es así, uno de los tres es Sí, el presidente del tribunal de impugnación. Eh, exacto. y entre los criterios para designar a estos tres miembros, me imagino, pero corregime si me equivoco, cuando una de las causales de impugnación es un potencial error en la aplicación del derecho, dado que el arbitraje es internacional y quizá los árbitros no son de la misma nacionalidad del derecho que se está aplicando para el fondo, a la hora de configurar el tribunal de impugnación, sí se priorizaría quizá no, y ahí te escucho, gente nacional o matriculada del lugar donde aplica el derecho de fondo. Esta es una de las típicas situaciones en las que nos encontramos, donde se nos pide lo imposible, pero por suerte casi siempre es posible, porque tienes un argentino que es abogado, o yo, por ejemplo, que soy ecuatoriana, soy abogada española. No tengo la nacionalidad, pero tengo el grado y he trabajado en España. Ese tipo de perfil mixto ahí nos, nos salva en el día porque es cierto que hay que respetar esta idea de la nacionalidad, pero a la vez buscar a alguien que sepa ese derecho y por suerte no son perfiles tan poco comunes y hay mucha gente que es experta en derechos que no son propios. Y una duda, para lo que es el tribunal de impugnación, ¿el centro se maneja con listas abiertas, listas cerradas? ¿Cómo buscan sus candidatos? ¿De dónde salen los candidatos? Entonces, como dije antes, esta designación directa funciona igual, tal vez un poco más apresurada que una designación directa normal. Entonces, no tenemos una lista de árbitros cerrada en el centro, tenemos una base de datos en la que tenemos muchos perfiles de árbitros y dentro de esa base de datos llevamos a cabo varias búsquedas para ver cuál es el perfil idóneo. No nos cerramos tampoco nuestra base de datos, entonces nada, básicamente se busca de los perfiles que conocemos, pero no hay una lista ni cerrada ni publicada de árbitros del centro. Nunca le ha existido. Desde el 2020 tenemos una base de datos abierta. Y cambiando ligeramente el tema, pero de algo que ya conversamos, porque mencionamos el tema de tiempo y costos como dos preocupaciones grandes en arbitraje. eh, y puntualmente mi duda es el tema de cómo es el manejo de los costos o qué costos, si el centro tiene más o menos estudiado el impacto que podría tener en costos este sistema de impugnación opcional, ¿no? Se me ocurre puntualmente cómo se regulan los honorarios del tribunal de impugnación. Sí, sí, totalmente. De hecho, esto se ve regulado en el anexo 2 del reglamento, en el anexo económico. Específicamente en el artículo 15 se detalla que en los arbitrajes en los que se solicita la impugnación del laudo, los gastos administrativos y los honorarios de los miembros pues, del tribunal arbitral serán el 50% de los aranceles previstos en el procedimiento en el que haya recaído el laudo objeto de impugnación. Y también, pues el caso cambia un poco cuando estamos frente a un caso en cuyo arbitraje principal hubo solamente un árbitro único. En ese caso, según lo que establece el artículo 16, es que el centro podrá aplicar el 100% de los aranceles previstos en ese procedimiento, pues en el procedimiento en el que haya recaído el laudo impugnado. Entonces, A ver pues, si está- entiendo, porque no sé si me quedó, quizá me estoy confundiendo. El sistema es eh, cuando era un arbitraje de tres, de un panel de tres árbitros, el tribunal de impugnación, los honorarios serán el 50% de lo que fue los honorarios del tribunal arbitral. Ok, correcto. ok. Y cuando era un tema de un árbitro único, Se se puede aplicar regulará el 100% de lo que se le reguló al árbitro único, que se distribuirá entre los tres árbitros del panel del tribunal de impugnación. sí.
tribunal de impugnación que sus miembros los consideramos árbitros, porque en definitiva, según entiendo, la decisión del tribunal de impugnación es considerada un laudo, ¿correcto? Así es, ya vendría a ser el laudo definitivo. Claro. Ujú. Eh, ok, Claro. Pero sí, Y son árbitros. son Son árbitros. árbitros, 100%. Bien. sí. Eh, Y bueno, ya que hemos visto un poco acerca de los costos y todo lo que acarrea, digamos, este mecanismo, ¿cómo crees en todo caso que ven las empresas la relación entre el costo del arbitraje y la posibilidad de impugnación? No sé, ¿consideras que los beneficios de la impugnación compensan en todo caso el aumento de estos costos? A ver, parecida mi respuesta con el tema de los tiempos, ¿no? Yo creo que sí podría compensar, pero es un tema de poner en la balanza. Y cuando uno pone en la balanza el beneficio que me puede traer el corregir cualquier error del laudo, tengo que más o menos saber qué es lo que pongo en el otro lado de la balanza en cuanto a costos, ¿no? Esta previsibilidad de lo que es en tema de costos. Eh, y ahí entiendo que, bueno, lo que es la regulación de horarios de los árbitros me va a quedar, queda claro según el reglamento. Quizás otras inquietudes nacen en parte de si el tribunal de impugnación, por ejemplo, si tiene que entender en cuestiones relativas a los hechos, puede estar inclinado el tribunal a llevar adelante nuevas audiencias, ¿no? Para que se contrainterrogue otra vez a testigos o a expertos. Eso podría, en todo caso, si el tribunal lo decidiera, que tengo entendido que tiene la facultad de decidirlo o no, aumentar los costos y es algo de lo que no se podría tener previsibilidad desde un inicio, ¿no? Entonces yo creo que es algo ahí que las partes tienen que tener en cuenta a la hora de elegir si van a adoptar o no el mecanismo de impugnación, de que si lo que uno pretende corregir es algo relativo a los hechos, bueno, quizá se hace una revisión ex novo de la situación y eso implica, bueno, que este tribunal de impugnación tenga que rever cuestiones de hechos que lo pueden llevar a decidir eh, volver a conducir una audiencia, ¿no? Con los costos que hoy tiene una audiencia, que no son menores. Eh, de nuevo, del otro lado de la balanza está que un error en un laudo puede tener consecuencias bastante catastróficas para una parte. Entonces, tener la posibilidad de corregir ese tipo de errores, yo creo que puede traer ventajas, pero es algo que hay que pensarlo con cuidado y detenimiento. Yo creo que tener la opción o que se le ofrezca la opción a las partes es positivo. Ahora las partes a tomar la decisión de si adoptar o no esta opción y van a tener que poner sobre la balanza este tipo de cuestiones. Eh, pero sí, de nuevo, quizá, y es un tema más de análisis económico de los árbitros que algunos podrían decir que no les corresponde hacer, pero esto de que vean limitados sus honorarios, por ejemplo, en un 50%, y quizá nos invite a no llevar adelante audiencias de este tipo, sino que hacer una revisión lo más adecuada respecto de los hechos, pero también conscientes de lo que es el tiempo para las partes, que es importante, y los costos del proceso, que también son importantes para las partes, y tratar de priorizar, digamos, una revisión con lo que ya está disponible en el expediente, ¿no? Que es algo que bien se puede hacer y corregir errores en base a lo que ya se dispone en el expediente, que creo que quizás también a lo que apuntaba el reglamento cuando prevé esto. Tomando un poco en consideración lo que pues has mencionado previamente, todas estas estadísticas de White and Case y estudios realizados, ¿consideras en todo caso que esta figura, la impugnación opcional del laudo, nace de una necesidad propia del mercado internacional o que viene más como una opción para todos los usuarios? Eh, lo estoy pensando un poco, porque en cuanto a necesidad, claro, tenemos las encuestas que mencioné antes que parecerían reflejar que no existiría tal necesidad como tal. Ahora, curiosamente, si uno va viendo los reglamentos de distintas instituciones a lo largo del tiempo, se puede ir viendo cómo este mecanismo de impugnación, ya sea permitiendo la apelación ante tribunales estatales o también con mecanismos
intrainstitución, llamémoslo, se va dando el CPR, creo que en el 99 permitió con un sistema de opt-out esto de impugnar, el JAMS también en 2003, ICDR creo que en 2013, tenemos la European Court of Arbitration, que me parece que también tiene un sistema que lo insertó en 2015, es decir, vamos viendo cómo de a poco distintas instituciones comienzan a ofrecer, si se quiere, esta posibilidad. Eh, y yo ahí tengo el convencimiento de que las instituciones la ofrecen justamente porque están en una posición que les permite leer mejor el mercado y quizás están viendo que en el mercado sí está esta necesidad, ¿no? Eh, entonces, hay una pequeña, me parece ahí, contradicción quizá entre lo que me muestran las encuestas, pero lo que veo que están haciendo las instituciones. Y creo que quizá contestando tu pregunta, me parece que apunta un poco más a simplemente dar la opción, ¿no? Porque, de nuevo, dado que en el arbitraje el consenso de las partes es casi una prioridad, bueno, permitir a las partes que justamente puedan pactar o pautar este tipo de cosas y que instituciones arbitrales les ofrezcan estos servicios adicionales que quizás no están presentes en otras instituciones. En lo que termina haciendo es que, bueno, las instituciones, como sabemos, y ustedes más que nadie, compiten justamente por clientes, que en este caso son casos, y alguna de las formas de competir por más casos es justamente dando servicios adicionales. Eh, yo creo que la prioridad acá está darle la opción a los usuarios, y como dije antes, si los usuarios terminan tomando o no esa opción, bueno, lo dispondrán los usuarios, pero al menos tienen la opción, ¿no? Sí, totalmente. Justo eso era pues la finalidad de introducir esta figura, de brindar esta opción a ese 17% de usuarios que sí están a favor de pues la impugnación opcional del laudo, que tengan la opción de poder acudir a ella. Y habría que hacer una encuesta este año a ver si ese 17 creció, quién sabe. Claro. Eh, pero yendo quizá un poco a lo que ofrece el centro, ¿no? En cuanto a esta posibilidad de impugnar y los motivos que yo estaba viendo que existen para impugnar, que estaba esto de error en hechos y error en apreciación en errores de derecho. Lo que vi fue un pequeño cambio de redacción, si se quiere, entre lo que era la versión del 2020 y la versión del 2024 en lo que hace a la apreciación de los hechos. Porque que el 2020 te hablaba de un error grosero en la apreciación de los hechos y la nueva versión se refiere a un error manifiesto en la apreciación de los hechos. Y cuando vi eso me dio la curiosidad nada más de si ese cambio buscaba de algún modo ajustar, ya sea limitando o ampliando la gravedad del error necesario para que se proceda a la impugnación, o quizá el motivo fue otro y fue simplemente estilístico para utilizar las mismas palabras que se preveían para lo que era el error del derecho. Vi eso y dije, vieron que los abogados le buscamos un poco el pelo al huevo, vi dos palabras distintas y empecé a elucubrar cosas, pero se me ocurrió preguntarle, ya que estamos, a ver si hay algo detrás de eso o es simplemente un cambio menor. Me temo que son solo locuraciones tuyas, no Son mentira. solo- No, a ver, es cierto que hay un cambio de formato de palabras y la verdad es que vivir un cambio de reglamento es toda una experiencia porque realmente cada palabra se debate y hay una razón atrás de cada palabra, aunque me temo que no es una razón muy jugosa en este caso. Más que hablar del estándar, fue un tema de homogenizar, o sea, que es el mismo estándar, digamos, para de manifiesto y que la idea es que sea un error evidente. El problema de la palabra grosero es que puede también confundirse con traducciones como gross negligent en inglés, tiene diferentes implicaciones y justo habla de diferentes estándares cuando en la práctica no tiene nada que ver, sino es solo, quiere decir evidente, por lo que se cambió y se puso igual para hechos que para derecho los errores manifiestos. Qué decepción, elucubraciones mías, entonces, 100%. Sé que hay preguntas porque me fueron apareciendo cosas. Yo tengo nada más una más y creo que es ideal porque nos quedan 10 minutos para abordar preguntas. Pero puntualmente el tema
¿cómo juega la relación entre el escrutinio que hace el centro? Porque yo entiendo que bajo el reglamento de SIAM, el centro justamente revisa los laudos antes de que sean emitidos, y en esa revisión creo que hasta el reglamento prevé expresamente que puede incluir comentarios sobre aspectos de fondo. Entonces, ¿hasta qué punto hay un solapamiento entre esa revisión que hace el centro y la tarea que podría corresponderle, si lo hubiesen pactado las partes, a un tribunal de impugnación? Bueno, como bien dices, en nuestro reglamento y en nuestro sistema, hacemos la revisión de los laudos o el escrutinio, que básicamente comprenden que los árbitros nos envíen un borrador. En el caso de la impugnación opcional, sería un borrador del borrador, para que nosotros lo revisemos con 20 días de antelación a su fecha máxima para la notificación. En este escrutinio, nosotros evidentemente revisamos aspectos formales, typos, que esté completo, que esté bien numerado, pero también revisamos cuestiones de fondo y vemos que hay un buen análisis de la prueba. Si bien es cierto que no entramos, tal vez abrimos los escritos más importantes y alguna prueba que se menciona repetidas veces, no entramos a cada documento del expediente, evidentemente esa es la labor de los árbitros. Sí que señalamos con mucha frecuencia errores manifiestos en la aplicación del derecho o de los hechos, tal y como entendemos dentro de nuestra visión un poquito más alejada del caso. El problema y donde el solapamiento no llega a ser tan efectivo es que los árbitros no siempre nos escuchan. Entonces, nosotros sugerimos los cambios que creemos convenientes para evitar anulaciones, por supuesto, pero también para evitar estos errores, para que el laudo sea lo más completo y lo más veraz posible, pero al final del día el documento es del árbitro y pueden, lamentablemente a veces también lo hacen, no tomar en consideración nuestros comentarios. Por lo que termina siendo una responsabilidad del árbitro. Y como yo creo que se ha venido diciendo a lo largo de este webinar, es importante acordarse que esta es una opción, no una obligación para las partes. Este sistema es simplemente una opción para partes que quisieran resguardarse de estos errores, pero en ningún caso es necesario para la validez de la gran mayoría de laudos y vamos, que es como un extra, como un plus, ¿sabes? Extra de bacon, ese es el extra de impugnación. Entonces, el escrutinio, en teoría y en realidad, protege de muchos errores, siempre y cuando los árbitros sean suficientemente receptivos. Así que espero haber contestado tu pregunta, Luis. Y creo que ahora podemos pasar a las preguntas del público. No sé si los organizadores quieren seleccionar una o si nosotros las leemos. A ver, las tengo acá abiertas. Ah, perdona, ¿no? No, Ahí sí, lo vi a Kevin. gracias a los tres, María Paula, Talía y Luis, por esas excelentes intervenciones. Si les parece, yo les puedo trasladar las preguntas. Acá recibí algunas que no necesariamente estaban dentro del chat. Entonces, para no dejarlas fuera, también tengo acá anotada la primera que llegó, que es, en realidad, venían dos preguntas que yo me he permitido unificarlas porque me parece que abordan las dos cuestiones que se querían tratar en esta dinámica. Y es si es que existen incentivos para evitar que las partes presenten esta clase de impugnaciones con la única intención de demorar la ejecución del laudo. Y eso atado a, desde la práctica, cómo manejan la conversación con los clientes acerca de eh, si es que se debería o no impugnar un laudo, qué costos y riesgos se asocian con una eventual impugnación de una decisión. Me parece que vienen ahí atadas las dos coyunturas y les traslado la pregunta a los tres para que nos cuenten sus impresiones. Bueno, me permito. Siempre hay el riesgo, digamos,
del mal uso procesal de cualquier técnica por una parte que quiere dilatar. Eso es una triste realidad a la que se enfrentan todos los reglamentos. La cuestión aquí es que el centro tiene la capacidad de admitir o no que se lleve a cabo el procedimiento de impugnación. Entonces, si realmente hay una falta manifiesta de motivo o de causa para llevar a cabo este tipo de impugnación, la otra parte, cuando se le escuche, pondrá el grito en el cielo al respecto y el centro decidirá si admite o no que se lleve a cabo este procedimiento. Entonces, existe esa salvaguardia dentro del procedimiento para evitar que hayan casos innecesarios de extender, digamos, el procedimiento de impugnación. No sé si quieren agregar algo, Luis o Talía. A ver, quizá un comentario adicional que es, bueno, aún si se admitiera el recurso de impugnación luego de este estudio prima facie, creo que hace el centro sobre si se cumplieron con los requisitos para admitirlo, es un tema de plazos, ¿no? Y de lo que me llevo de la conversación con Paula y Talía es que parecería ser un proceso, el de impugnación, eh, lo suficientemente rápido como para que aun si pudiera existir este abuso del proceso, no sea un consumo de tiempo exorbitante. Sumado también que hacer abuso o abuso de mecanismos que estén previstos procesales también tiene consecuencias para quien incurre en ese abuso, ¿no? No lo abordamos, pero me imagino, Paula Talía, que en lo que respecta a imposición de costas, el Tribunal de Impugnación tendrá determinadas facultades para sancionar, digamos, entre comillas, cualquier tipo de abuso en este sentido. Y es algo que tienen que tener en cuenta también las partes si deciden incurrir en ese tipo de prácticas, ¿no? Exactamente. Totalmente, sí. Súper, gracias por sus respuestas. Acá tenemos una consulta de Camila Cano. Ella pregunta, ¿este tribunal de impugnación se puede asimilar a los tribunales ad hoc del CIADI? Bueno, me atrevo. Eh, en puridad, por decirlo así, sí. Si bien en el CIA el procedimiento es bastante diferente, están reglados, hay varias rondas de escritos, no es un procedimiento que se aprueba o no se aprueba inicialmente, y no tiene que pactarse antes del nombramiento del tribunal. Entendemos que el CIADI es un sistema, es de arbitraje de inversión completamente diferente de raíz, pero tiene un paralelismo con el nuestro, aunque las particularidades son, vamos, diferentes como la propia naturaleza del procedimiento. No Y sé, más Luis, allá si de las tienes algo que características, sí, agregar. más allá de las características procesales diferentes, también quizá un tema de más de sustancia, ¿no? En cuanto a los motivos por los cuales se puede impugnar un laudo CIADI, eh, parecerían ser diferentes a los motivos que pueden dar lugar a una impugnación bajo el reglamento del SIAM en esta apreciación del derecho y hechos. Eh, entonces, a mí me cuesta un poco más trazar la similitud con los tribunales ad hoc del CIADI, eh, tanto por lo que dijiste, Paula, en cuanto a que el proceso en sí parecería ser diferente, pero también porque los motivos, en definitiva, para poder impugnar bajo un laudo del CIADI parecerían ser diferentes a los que prevé la opción, la impugnación opcional del SIAM, ¿no? También hay que tener en cuenta un poco los plazos, porque, por ejemplo, entiendo de que este procedimiento de revisión en CAI toma aproximadamente 120 días y en cambio en el procedimiento de impugnación opcional del laudo de CIAMSIAR son máximo 45. Entonces, también es un punto a tener en consideración para este tipo de procedimientos. Perfecto. Tenemos un par de preguntas de Benjamín Reidet. La consulta es, ¿cuál es la naturaleza de este mecanismo en el contexto arbitral? ¿Se trata de una apelación propiamente tal? Y la segunda, ¿cuáles serían los requisitos para pactar la procedencia de este mecanismo? Bueno,
me adentro en esta pregunta. La naturaleza no es una de apelación. Como hemos visto, el arbitraje, al menos el arbitraje comercial, bajo la ley modelo UNCITRAL, o el que tenemos en la cabeza cuando hablamos de arbitraje internacional, el único recurso contra los laudos es la anulación, ¿cierto? En este caso, lo que las partes están pactando es, antes de tener un laudo, si es que a alguno de los dos no nos gusta nuestro laudo, podemos impugnarlo. Pero es antes de que exista un laudo, es un borrador, es dentro del procedimiento arbitral, es previo a laudar. Por lo que la naturaleza no es equivalente a la anulación, sino es una suerte de pacto de si es que no nos gusta antes, em, uno de los dos puede impugnarlo. Y en cuanto a los requisitos para pactarlo, Ahí, en Paula, en me el nuevo... parece que te voy a cortar, perdón, porque la pregunta es muy buena, pero no sé hasta qué punto estamos tocando temas de la competencia también, ¿no? Eh, Ay, no, 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 córtame, córtame. entonces, yo entiendo la inquietud de Benjamín y creo que este webinar habría que repetirlo Después, post aunque me competencia, temo porque que creo que vendrían justo menos asistentes. vendrían menos o quizá con la inquietud de ver si atinaron bien en las audiencias, en los temas estos de fondo. Eh, pero creo que esa pregunta ya empieza a tocar un poquito más esto, así que no sé si corresponde parar ahí. Yo creo Y mis que es lo disculpas a propio, y Benjamín gracias. Reidet por interrumpirle la pregunta. Sí, perfecto. De acuerdo, gracias. Está bien, veamos la siguiente pregunta con este disclaimer de que ya todas las que vengan y topen asuntos del caso tendrán esa especie de censura. Evelyn Silva consulta si es que existe un parámetro o precedente para que se determine lo que es una infracción manifiesta del hecho o del derecho. Yo creo que una buena idea, tal vez, y ahora ya me da miedo, así que Luis, por favor. Es dar ejemplos. Por ejemplo, si el árbitro aplicó una ley derogada o si el árbitro no vio una excepción dentro de una ley que aplicaría el caso, ese es un error. No sé si contesta la pregunta o si Luis o Talía tienen una pregunta más, una respuesta más acertada. A ver, quizá una duda follow-up a esta, que es la publicidad de las decisiones de los tribunales de impugnación. ¿No? Porque es una pregunta interesante la que hacen sobre cuál es el estándar para entender qué se entiende por manifiesto, ¿no? En cuanto al error. Y eso es algo que quizás se empieza a ver con más claridad una vez que uno puede consultar antecedentes, pero desconozco en eso, Paula Talía, si existe esa posibilidad de consultar antecedentes del SIAM en lo que respecta a tribunales de impugnación. O si no existe Me aún temo que, antecedentes, si se prevé que en el futuro sean públicos, quizá resguardando cierta confidencialidad. claro. Lo que estamos intentando con este nuevo reglamento es que la publicación de laudos de todo tipo no sea un opt-in, sino un opt-out, o sea, que las partes tengan que acordar no publicarlos, que todo lo que no haya acuerdo se publique, por supuesto, salvaguardando la confidencialidad y anonimizando todos los datos de las partes. Entonces, confiamos que con la aplicación del nuevo reglamento poder construir una suerte de doctrina de jurisprudencia y lamentablemente, mientras tanto, habrá que recurrir, sé que en CIADI hay una figura no tan equivalente, pero donde se analiza el manifest lack of merit. Entonces, la palabra manifiesta está muy analizada en mucha otra jurisprudencia. Lamentablemente nosotros aún no tenemos un estándar jurisprudencial, pero esperamos que con este nuevo sistema de publicación lo consigamos. Sí, y hay jurisdicciones, ahora que lo mencionás, que han revisado laudos en cuanto a nulidad por manifest disregard of the law.
y quizá esa jurisprudencia también puede ser un punto de consulta respecto a esta determinación Exacto. de lo que se entiende por manifiesto, ¿no? Habrá que hacer research cuando le toque a uno impugnar un laudo por esta cuestión de error manifiesto, si se cumple o no el estándar. Excelente. Veo que la siguiente pregunta que estaba en el orden de llegada también trata un tema bastante específico del caso, que es el tema del anexo 4. No sé si, salvo su mejor criterio, eso tal vez podríamos también prescindir del análisis, a menos que crean que se puede dar una respuesta general sobre este tema, que es al amparo del anexo 4, se debe entender que los acuerdos de impugnación deben hacer mención del anexo en forma expresa. Esa es la duda. Si les parece que se puede Yo tratar. creo que esta, Es que es bastante yo creo puntual que esta nos la también. saltamos. Sí, nos lo vamos a saltar. Súper. Y bueno, la última pregunta es una consulta planteada por Laura Bravo y se refiere a lo siguiente. Dado que esta impugnación solo puede plantearse por dos causales de impugnación tasadas, error de hecho o de derecho, ¿tendría esta impugnación la naturaleza de un recurso extraordinario? Es por ello más similar al recurso de casación de naturaleza judicial que a la apelación. Creo que acá nos enfrentamos con la dificultad de que cada uno es de jurisdicciones distintas y lo que se puede llegar a entender por recurso extraordinario o de casación puede variar según de donde uno sea. Eh, Claro, como una segunda instancia, pero Ujú. sí, es una pregunta interesante, pero peculiar. A ver, yo creo que, siguiendo una de las preguntas anteriores, yo creo que es debatible hasta qué punto, si bien se estamos hablando, se llama explícitamente en el reglamento recurso de impugnación opcional, eh, hasta qué punto se solapa o se asemeja a un recurso de apelación, ¿no? Por lo que es, por los temas que se están revisando. Como dijiste, Paula, claramente de nulidad no es, porque las causales son distintas y tampoco tenemos un laudo final, sino que es un borrador de laudo. Tampoco estoy seguro hasta qué punto se le puede llamar de apelación por el contexto en el que estamos, pero son todos argumentos que se pueden hacer y me parece hasta un punto que vamos a estar escuchando que se hacen también en la competencia. Eh, pero puntualmente lo de recurso de casación o extraordinario no lo sabría responder, ¿eh? yo creo que aquí me salta un poco la vena del derecho comparado por lo que dice Luis, que las palabras significan muchas cosas en muchos lugares diferentes. Yo lo simplificaría como una revisión del fondo. O sea, es meterse en la decisión y ver si es la correcta, si hubieron o no errores en esa decisión. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, sin decir mucho más. Me gusta, cada uno hará su análisis de si eso de revisión del fondo cae en el umbral de apelación, de recurso extraordinario, de casación, ya ahí está sujeto al análisis particular que haga cada uno. No sé, Súper. Kevin, tienes... Sí, acá tenemos otras preguntas que han llegado. Tenemos todavía un par de minutos, entonces podríamos revisarlas. Tenemos acá una consulta de Sebastián Balvin que plantea lo siguiente. En línea con lo señalado, la impugnación del laudo bajo las reglas del CIAM del artículo 7 se limita solo a aspectos formales, pero que pueden tener un impacto en las cuestiones sustantivas. Aquí hay como un remate también a la pregunta, que es, en esta revisión previa, ¿no se podría considerar un adelanto de opinión del tribunal? Me temo que no entendí la última parte. Adelanto opinión, ¿a qué te refieres? Lo que Ah, se... perdona, es que estás leyendo lo escrito.
Sí, pero igual Claro. que Sebastián nos puede aclarar este tema, con gusto receptamos el alcance a la pregunta, pero lo que dice es, en esta revisión previa, entre comillas, ¿no se podría considerar un adelanto de opinión del tribunal? Entiendo que se refiere al análisis de aspectos formales que podrían derivar en un impacto en temas de fondo. Creo que se refiere al análisis que Em, tiene que realizar el centro para admitir el procedimiento de impugnación. Quizás mientras llega el análisis o el alcance, hay una consulta de Camila que es si es que el tribunal de impugnación es jerárquicamente superior o del mismo nivel que el otro. Creo que en el arbitraje, y por favor, Luis, Italia, corríjame si es que no están de acuerdo, pero las jerarquías que son necesarias en los sistemas judiciales no existen. Yo creo que es una cuestión temporal y de mandato. O sea, el tribunal original dicta su borrador y se acaba su mandato. Y si en el caso de ser exitosa o de aprobarse una impugnación, hay un tribunal de impugnación que ahora comienza su mandato. No creo que hay jerarquías. Sí, coincido en el análisis. A ver, la estructura judicial de jerarquías cumple una finalidad que no se presenta en el sistema de arbitraje, ¿no? En cuanto a la utilización y relevancia de precedentes. Entonces, como decís, me parece que es únicamente un panel arbitral separado que va a cumplir una finalidad específica que el mandato se lo da el reglamento y el acuerdo de las partes, pero no le veo que sea necesariamente jerárquicamente superior. Eh, no en los términos que se utilizan conceptualmente en el Poder Judicial, ¿no? Uno podría argumentar que es jerárquicamente superior por el hecho de que va a estar revisando lo que hizo el anterior y modificándolo, pero, pero bajo ningún concepto se intenta trazar una similitud con lo que se entiende por jerárquicamente superior bajo nociones del Poder Judicial, ¿no? Ujú. Perfecto, y quizás para cerrar y no dejar en el tintero la duda de Sebastián, ha enviado ya en el chat, digamos, algo más sobre su pregunta inicial, que es si partimos de que se tiene un borrador del laudo emitido por el tribunal, la posición de este tribunal ya sería conocida por las partes incluso antes de la emisión del laudo final. Entonces entiendo que eso se ata con su consulta de si es que esto no podría considerarse un adelanto de opinión del tribunal. No, me animo a dar una primera respuesta, si me permiten, Paula Italia, porque, y acá me corrigen ustedes que entienden, por supuesto, mejor el reglamento que yo, pero me dio la sensación por lo que conversamos de que, en definitiva, el borrador del laudo eh, es únicamente un concepto que se metió en el reglamento para evitar esta problemática que se daba antes de que la posibilidad de teniendo un laudo final empezaran a correr plazos o hubieran recursos que estaban siendo interpuestos, aun cuando se preveía una opción de impugnación. eh, el hecho de que el tribunal emita un borrador de laudo no significaría, a mi entender, que está adelantando su opinión, porque no va a poder, y me corrigen acá, modificar ese borrador de laudo. Es decir, él emite el borrador de laudo y ese borrador de laudo, tal cual está, se convertirá en laudo final una vez que pase el tiempo para impugnar. Lo único que prevé el reglamento para temas prácticos es que se le llama borrador justamente para evitar esta situación que acabo de mencionar. Pero no es un adelanto de opinión sujeto a cosas que pueden ocurrir más adelante. Cuando el tribunal arbitral emite el borrador de laudo, ese borrador es su decisión, terminará siendo su decisión y únicamente podrá ser modificada por un tribunal de impugnación, ni siquiera por el mismo tribunal arbitral que emitió ese borrador de laudo. Me imagino, salvo algún recurso como de aclaración
o para errores tipográficos o temas por el estilo, pero no es que esté adelantando una opinión a las partes, sino que efectivamente esa es su decisión, sujeta a cualquier recurso que prevea el reglamento posterior. Perfecto. Creo que con eso podríamos concluir en aras de resguardar también el tiempo inicialmente previsto, pero no sin antes agradecerles muchísimo, Luis, María Paula y Thalía, por su generosidad de compartir con todos sus conocimientos y su experiencia en este evento. Sin duda ha sido muy valioso y más aún considerando que es un webinar organizado de cara a la competencia que se celebrará en los próximos días y que esperamos que todas estas reflexiones también puedan ser aportes a los argumentos que eventualmente se utilicen en las audiencias. Así que muchas gracias y gracias también al público que nos ha acompañado. Con esto damos por concluido el webinar y les deseamos un excelente resto del día a todos. Muchas Muchísimas gracias a todos. gracias por la Muchas invitación y mucha suerte a todos en la competencia. Éxitos a todos los participantes y que disfruten la experiencia. Nos veremos pronto. Muchas Gracias. gracias por Chao. el evento.